El Evangelio de Marcos. Introducción. Una obra única. Seguro sabes que el Evangelio de Marcos es el más corto de los 4, pero tal vez no estés al tanto de que solo 30 de sus 609 versículos son exclusivos o únicos de esta obra. Esto podría implicar varias cosas. Entre ellas, que los otros 3 evangelistas dependieron de él y que, obviamente, Marcos habría escrito primero su Evangelio. Sin embargo, el debate al respecto es vasto, y no entraré aquí en él. Mejor te cuento que Marcos prefiere plasmar a Cristo actuando más que hablando, prefiere usar diálogos breves, en lugar de discursos profundos. Esto hace de Marcos el Evangelio, idóneo, para una lectura rápida, leerlo completo te lleva entre 45 y 50 minutos. Pero, como lo hace notar el autor de la lección, el retrato de Cristo también es un tanto diferente. Sus acciones y respuestas lo presentan con una fuerza especial, está en una especie de combate y, por supuesto, ganará. Al escribir, Marcos muestra tener gran habilidad para comunicarse. Sus narraciones son vívidas y nos hacen saber detalles ausentes en otros evangelios. Siendo más específicos, Marcos proporciona detalles que Mateo y Lucas omiten al relatar un mismo incidente. Por ejemplo, solo Marcos incluye las palabras arameas que Jesús pronunció al resucitar a la hija de Jairo, capítulo 5, y sanar a un sordomudo, capítulo 7. Asimismo, Marcos es el único en especificar el número de veces que Pedro negaría a Cristo y el número de veces que el gallo cantaría después de eso, capítulo 14. Detalle que pudo saber gracias al mismo Pedro. Asunto que nos lleva ineludiblemente al de la identidad del autor de este evangelio. Autor. Resulta interesante que, pocos versos después del relato de la negación de Pedro, Marcos nos cuente sobre un joven cubierto por una sábana, 14:51, 52, misma palabra y objeto usado para envolver a Cristo al bajarlo de la cruz, mencionado también por Mateo y Lucas. Es generalmente aceptado que dicho joven es el mismo Marcos. Personaje que, en Hechos y algunas epístolas, también conocemos como Juan Marcos. La tradición cristiana afirma que Marcos fue a Egipto y fundó la iglesia en Alejandría. Eusebio de Cesarea lo narra así: este Marcos dicen que fue el primero en ser enviado a Egipto y que allí predicó el evangelio que él había puesto por escrito y fundó iglesias, comenzando por la misma Alejandría. Según Jerónimo, este también fue el lugar en donde habría muerto. Es el mismo Eusebio quien lo presenta como el autor del evangelio y la razón de escribirlo. Dice Eusebio, el resplandor de la religión brilló de tal manera sobre las inteligencias de los oyentes de Pedro, que no se quedaban satisfechos con oírle una sola vez, ni con la enseñanza no escrita de la predicación divina, sino que con toda clase de exhortaciones importunaban a Marcos, de quien se dice que es el Evangelio y que era compañero de Pedro, para que les dejase también un memorial escrito de la doctrina que de viva voz se les había transmitido, y no le dejaron en paz hasta que lo acabó, y de esta manera se convirtieron en causa del texto del llamado Evangelio de Marcos. Y dicen que el apóstol, cuando por revelación del Espíritu supo lo que se había hecho, se alegró por la buena voluntad de aquellas gentes y aprobó el escrito para ser leído en las iglesias. Asumir la relación entre Marcos y Pedro aclara entonces muchas cosas. Por ejemplo, siempre que las acciones de Pedro son narradas en el libro, dichos relatos se vuelven particularmente vívidos. Ahora bien, considerando su equivocación registrada en Hechos 15:38, es llamativo que alguien con el perfil de Marcos pudiera al final llegar a ser tan apreciado por Pablo y por Pedro. Pero, es el mismo Marcos quien se encargará de darnos ciertos indicios de que, pese a su fracaso inicial, también logró recuperarse. Indicios que, nuevamente, nos remiten a su relación con Pedro. Aunque Pedro prometió ser fiel a Cristo sin importar las circunstancias y no lo hizo, al final se le envía un mensaje que no registra ningún otro evangelista. Mensaje que, curiosamente, es enviado desde la tumba vacía de Cristo, por un joven, Marcos 16:7. Y, ¿adivina qué? Pues la palabra joven solo se usa 2 veces en Marcos, aquí para referirse de manera extraña a un ángel, y la otra ocasión para referirse al joven de la sábana, aquel que huyó tras la aprehensión de Cristo, capítulo 14. ¿Notas la similitud entre ambos fracasos y la forma en la que Marcos muestra vincularlos? Al parecer, la experiencia personal de Juan Marcos le dio una empatía especial para comprender el fracaso y la restauración de Pedro. Sin duda, la cercanía entre Pedro y el autor del Evangelio, así como su influencia sobre su vida y su obra, es magníficamente retratada por el mismo apóstol cuando, en su primera carta, se refiere a Marcos como su hijo, primera de Pedro 5:13. En suma, la autenticidad, intensidad y la atención a los detalles que encontramos en Marcos son elementos que solo un testigo ocular pudo proveerle. Evangelio. Resulta interesante que mientras los evangelios se escribían, la palabra griega evangelio se asociaba también con el culto al emperador romano.
Siendo que los romanos celebraban la ascensión al trono del emperador en términos de la introducción a una nueva era que traería paz al mundo, aplicar el término evangelio a esto les pareció adecuado y de lo más conveniente. Incluso, propusieron que, cuando un emperador deificado moría, ocurrían ciertas señales en el cielo como anuncio de su ingreso a la esfera de los dioses. Por supuesto, cuando los escritores del Nuevo Testamento usaban esta palabra no se referían a ningún César. Para ellos, el Evangelio se trataba de un personaje de cuna humilde, cuyas enseñanzas revolucionaron la historia y, traicionado, fue asesinado en una cruz. Pero, aplicado a Cristo, el Evangelio es mucho más que eso. Su resurrección de los muertos equivale a grandes y buenas noticias, al triunfo sobre la tumba y su victoria sobre el pecado. Si el nacimiento y la ascensión de César eran buenas nuevas, para los romanos, la vida de Jesús, su muerte y su resurrección eran noticias aún mejores para los cristianos. Y eso, era algo que debía quedar registrado, razón esencial de la existencia de los evangelios. Considerando esto, resulta más fácil entender que los evangelios no son biografías en el sentido común, su omisión de los detalles que usualmente se esperarían en una biografía, así lo demuestra. En efecto, los evangelios son mucho más que una crónica o un informe sobre la vida de alguien importante. Son, más bien, relatos inspirados y saturados de fe que, entre otras cosas, testifican del poder victorioso y transformador de aquel que pudo perdonar y transformar a Pedro y al mismo Juan Marcos. Sí, este evangelio nos invita a entender, desde el primer versículo, que Jesús es el Hijo de Dios. Algo que, lamentable y paradójicamente, fue algo que sus discípulos, según el mismo evangelio, tardaron mucho en entender. Retomaré este punto en otra lección. Lo cierto es que, dado su propósito, Marcos tiene mucho que decirnos sobre la respuesta y relación de los discípulos con Cristo y, en ese mismo sentido, nos invitará a evaluar nuestro propio llamado a ser sus discípulos. Una razón más por la que te recomiendo leer atentamente este evangelio.